clase inglés. Exacto, como tenemos solamente una clase, así que, hola Lizzy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, llegaste justo a la mejor clase de la vida. Hoy entonces, chiquillos, vamos a hablar de esto, pero antes, como siempre les decimos, entonces, muy buenos días, estimados estudiantes, a los que están aquí presentes y también a los que están en sus casas. Les habla una vez más su profesor de inglés, Elias Rojas, por penúltima semana. La próxima semana ya es nuestra última semanita de clases, por si acaso. Y después se vienen las evaluaciones. No se entusiasme, todavía queda. Ya, pero recuerden, esta es nuestra penúltima semana de clases. Próxima semana, última semana, semana 28. Y después a la subsiguiente ya es las evaluaciones del mes de octubre. Sí, yo tomé su responsabilidad a las últimas pruebas del año. Sí. Ojo, por ahí. Porque van a haber más detalles todavía para la evaluación. Por si acaso van a hacer más preguntas en la evaluación del mes de octubre. Tuvimos 5 semanas de clase. Exacto. ¿Ok? Tiene lógica al final. Bueno, fíjate, ¿qué vamos a ver nosotros esta semana? Solamente para spoilear un poquito los contenidos que vamos a ver. Si ustedes recordarán, nosotros hemos visto que en inglés hay tiempos verbales, ¿cierto? O sea, de distintos tiempos. Nosotros ya vimos tiempo presente en algún momento. Hace un par de meses atrás, nosotros también vimos tiempo pasado. Incluso fue parte de este mes, septiembre y octubre. Vimos tiempo pasado. Si nosotros ya tuvimos tiempo presente y tiempo pasado, ¿qué tiempo nos falta? Si ya vimos tiempo presente y tiempo pasado, ¿qué tiempo nos faltará? Futuro, muy bien. Entonces nosotros vamos a ver eso, un poquito de tiempo futuro. Esta y la próxima semana van a tratar de eso, del tiempo futuro por si acaso. Y vamos a comenzar con estas dos palabritas que están en su pantalla. Will y want. Palabras que van a ser indicadores de futuro. La próxima semana también vamos a ver otra palabra que es indicadora de futuro. Vamos a ver cómo se utiliza esta palabra e incluso cuáles son las situaciones, porque esta palabra es mucho de contexto, contextual, en qué situaciones yo puedo utilizar estas palabras para expresar futuro. El objetivo de la clase esta semana, interactuar en situaciones escritas guiadas expresando intenciones, planes y proyectos a futuro. Les recuerdo de todas maneras, estudiantes de El C de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 27, entre los días 25 al 28 de octubre del año 2021. Es que ya sabíamos que hacer frío. Y recuerden que la próxima semana No hay clases el lunes. no hay clases el lunes. 1 de noviembre. 1 de noviembre, es frío. Ya, así que no, por favor, no quiero que los verlos aquí afuera por las cámaras después. ¿Cuándo me importa? Ya recuerden, es feriado. Así que nos tienen que venir. Sí, se celebra el Día de los Muertos. Ok, vamos a ver información sobre estas dos palabritas. ¿Ok? Will y want. Pero antes, obviamente, como es un clásico aquí en el show del profe de inglés y su compañero del tío Estefano, primero comenzamos con contenidos que nosotros vimos la semana anterior, ¿cierto? Last week. Que vimos nosotros la semana anterior. Y la semana pasada vimos adjetivos y pronombres posesivos, ¿cierto? Que los adjetivos me decían que un objeto le pertenecía a alguien. Por ejemplo, mi lápiz, ¿cierto? O tu computador. O nuestra sala. Eso era un adjetivo posesivo. Teníamos un adjetivo y acompañado iba el objeto. En cambio, los pronombres posesivos no nombraban el objeto, porque ya había sido, por así decirlo, nombrado en su momento. Yo puedo decir, si bien digo que este es mi lápiz, al utilizar ahora un pronombre posesivo, yo digo, es mío. Y listo, no digo el objeto, es mío. ¿Cierto?
o es tuyo, es nuestro. Estos adjetivos y pronombres posesivos daban pertenencia a los objetos. Indicaba de quién eran o a quién le pertenecen. Ahora, eso fue la semana anterior. Lo importante ahora es la clase de esta semana. Y la importancia de la clase de esta semana es que el futuro está justo delante de nosotros. Veremos y comprenderemos el futuro probable y las distintas situaciones en las que se puede utilizar. Vamos a ver contenido muy relevante para la pregunta esencial de forma casi inmediata. ¿Ya? Porque si bien tú puedes escribir una oración utilizando la palabra del día de hoy, que es will o want, de todas maneras, se necesita siempre un poco de contexto. Reitero, vamos a ver entonces el uso de esta palabra y en qué situaciones la puedes usar. Porque hay situaciones específicas en las que tú puedes usar esta palabra. Así que, obviamente, si hablamos de will, tenemos que hablar del will más famoso que existe. Y ese es el título de esta semana, estudiantes. Así que anoten el título de esta semana, que es will o want, como indicadores de futuro. Bueno, tú me gusta decirlo. Bueno, no trajo ni una, no trajo nada, no, si le dije. ¿Qué pasa si lo encontraría también como si fueran pero? No solo jugar ping-pong y bueno, ¿qué le parece? Ya. Will o want, entonces, como indicadores de futuro. Ese es el título de esta semana. Obviamente teníamos que comenzar con el will más famoso que existe, ¿cierto? Conocen a esa persona, ¿cierto? Will Smith. Actuó en películas, por ejemplo. No es Denzel Washington. ¿En qué película lo han visto él? Soy Leyenda. Muy simpático. ¿Y eso nomás? No. Hombres de Negro. Digo, lo engañaron. Técnicamente no. Técnicamente no. Porque fue, o sea, según lo que contaba en el contexto, era cuando ellos estaban separados. Había ocurrido eso. Así que técnicamente no. Escuadrón Suicida, la primera. Qué pésima película. Sí. La segunda no es menos mala. Él es el genio. Sí. Sí, de Almas, muy buena película. También salió en esa película con el hijo. ¿Cómo se llama esa película? En la que consigue un trabajo. Ah, En busca de la felicidad. En busca de la felicidad, de esa. Qué buena película. Sí, creo que es como futurista. ¿Sí? Es buena, pero es muy triste, sí, pues. Pero es bueno. Muy buena. Pero es una historia real. Sí, de Almas tranquila. Sí. Ok, hablemos un poquito del futuro. ¿Qué dice aquí? Prácticamente, como dijimos en un principio de la clase, es el tiempo verbal que nos hacía falta todavía. Ya que nosotros ya vimos presente, vimos pasado hace algún par de semanas atrás, entonces nos faltaba todavía este tiempo verbal. Ya hablamos del presente y el pasado. Ahora debemos hablar entonces sobre el futuro. Esta semana y la próxima semana vamos a hablar del futuro. Así que como sabrás o como vamos a saber ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El futuro en inglés tiene dos caminos. Tiene dos formas de poder expresar futuro en inglés. El futuro probable, que es el que no se sabe con certeza si va a ocurrir, y el futuro certero, que es el cual va a pasar sí o sí. En inglés
puedes diferenciarlo según la palabra que utilices. En español, no tanto. Por ejemplo, yo en español tengo dos formas de expresar futuro. Puedo utilizar el verbo comer, ¿cierto? La acción favorita de todos los niños acá de el primero mañana. Podría utilizar la palabra comer, que tengo ahí dos opciones. Puedo utilizar voy a comer o comeré. Ambos son futuros. Nosotros no hacemos una diferencia enorme en español, pero en inglés sí hay una diferencia. Tenemos aquí entonces, reitero, dos formas en el inglés de decir el futuro, que uno es el probable, que también puede ser poco probable, pero probable, y el futuro certero, el que va a pasar entonces sí o sí. Puede haber alguna situación que ocurra que haga que nuestro futuro realmente no pase, pero es el que ya está, por ejemplo, el certero ya está planificado, que va a ser así. En el probable, quizás yo lo pensé en el minuto lo que voy a hacer. Por ejemplo, si tú no tienes planes para hoy día y alguien te pregunta qué planes tienes para hoy, tú simplemente puedes decir, quizás voy a ver televisión. No tenías un plan, simplemente improvisaste lo que ibas a hacer ese día. Se te ocurrió en el momento, tal como dice el tío Estefan. Fue algo que salió de la nada. Esa es como la gran diferencia. Las dos palabritas que están en el título, que era will y want, van a referirse al futuro probable. La próxima semana, futuro certero. Veamos cómo funciona esto. El título que dice futuro, y al menos que se aclare que lo que vamos a ver nosotros es futuro probable. Ya con eso estaríamos claros. Y cambió su monito. ¿Ah? Cambió su monito, su emoji. Sí, mi Bitmoji. Le cambié el pelo. Hubieron reclamos de algunos estudiantes diciendo, pero profe, ese no es su pelo. Entonces le cambiamos el pelo un poco. Ok. Pasemos a lo siguiente. Will y will. Ojo con estas palabras. Porque si usted utiliza un diccionario, por ejemplo, o un traductor para traducir palabra por palabra en una oración, no lo tiene que hacer cuando ve estas palabras en una oración. ¿Por qué? En futuro, la palabra will y want no tienen traducción. No tienen traducción. ¿Por qué no improviso? No sé. No, sí sé. No es porque algo se me ocurrió a mí. No es que yo le esté mintiendo a ustedes. No tiene traducción estas palabras. Ahora, si bien tú vas a un diccionario y buscas la palabra will, te va a salir como deseo, por ejemplo. O también decisión, cosas así. Voluntad. Por eso, si tú vas a un diccionario, te va a salir como voluntad, deseo, cosas así. ¿Vas a buscar al tiro? ¿Qué te parece? Voluntad. Voluntad. Ok. Eso sí está separado. Pero cuando lo usas como indicador de futuro, es eso. No tiene traducción, pero el verbo que viene después tiene que ser expresado en futuro. En español. Oh. En futuro estas palabras no tienen traducción. Pero indican que la acción es en futuro. Por ejemplo, algún verbo, cualquier acción que conozcan en inglés. Jugar. ¿Cómo se dice jugar? Play, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo quiero decir jugaré, voy a anteponer a esa palabra will. Will play. Jugaré. El verbo se escribe en tiempo presente. La única vez que tú tienes que alterar estos verbos son cuando hablas en pasado o algún tiempo que involucre el pasado. Pero
Aquí con el futuro escribes will antes del verbo y te va a expresarlo en futuro. Esto es prácticamente, en una oración, va a dar aviso a lo que se viene en esta oración, es entonces futuro. Por ejemplo, tengo aquí la palabra will happen, que es pasará o ocurrirá. Pero si uso el negativo, que es won't happen, no pasará, no ocurrirá. Recuerden que esta palabra tiene tanto su positivo como su negativo. Bueno, en la traducción aparece como no la haré. ¿Ah? Traductor tú aparece como no la haré. ¿No lo haré? Sí. ¿Por qué aparece como no lo haré? Porque ahí el want es un verbo auxiliar. No hay otra forma que tú uses will not, por ejemplo, o want. ¿Ya? Pero recuerden, estas palabras en el uso que nosotros le vamos a dar no tiene traducción. Solamente es un indicador de futuro. Espero que esté quedando claro esa parte, los que están aquí presentes y a las personas que están en la casa. Recuerden al menos tomar notita, poner que estas palabras no tienen traducción, solo son indicadores de futuro. Para que no escriban todo, componer entonces que es eso, no tiene traducción, indicador de futuro. Es lo más relevante que aparece en esta diapositiva. Pero también que la gente en la casa esté tomando sus notitas respectivas. Ya recuerden, lo relevante es, no tienen traducción y son indicadores de futuro. Ahora, veamos esto. Veamos esto. Estas palabras tienen abreviaciones. Aunque want ya es una abreviación de algo, veamos cómo yo puedo abreviar la palabra will. Cuando ustedes utilicen will, lo pueden abreviar simplemente como una comilla y doble L. Antes de esto, obviamente, tiene que ir el pronombre. Como en vez, para no decir I will, y después la acción, tú simplemente dices el pronombre y la comilla, doble L. I'll. O en vez de decir también you will, puede decir también you'll. ¿Ya? Pronombre y después va comilla doble L. Pronombre, comilla doble L. Después vamos a ver un par de ejemplos sobre eso. Pero reitero, en vez de decir I will, tú puedes decir entonces I'll. Anteponer aquí el I, el yo, comilla doble L, y se va a unir. Formar solamente una palabra. ¿Sí? Como en vez de decir he will, puede decir he'll. H-E, ¿cierto? De he, comilla, L-L. Esta comilla L-L es la abreviación de will. Y want, el que ya estamos utilizando, want, es una abreviación también de will not. Entonces, en vez de decir will not, que para muchos es como, oh, son dos sílabas, es mucho, lo resumimos en una, want. ¿Ya? Ojo que los ejemplos van a aparecer muchos de esta forma, con la comilla doble L, también van a aparecer muchos con want, para que estén atentos. Pero, obviamente, reitero, esto lo voy a repetir muchas veces en la diapositiva. Recordar siempre que la palabra will y want, utilizados para futuro, no tienen traducción.
Ya, esto no es necesario que lo vuelvan a anotar, pero sí que lo tengan en mente de que estas palabras no cuentan con traducción alguna. También hay algunas formas de utilizar will. Veamos cuál es la forma de utilizar will. Veámoslo. ¿Tú me lo copias, dice? Muy bien. Y veamos. Esto es como prácticamente una fusión, ¿cierto? Fusionamos el will con una acción para formar una expresión en futuro. Al no tener traducción, a veces puede ser considerado un poquito confuso. Pero imagina esto, que la acción se fusiona con will. Primero va will y después la acción. Ojo, primero va will y después la acción, para que esto sea futuro. Sí, acción se refiere al verbo. Por ejemplo, un verbo conocidísimo como lo es run, correr. Si yo quiero expresarlo esto en futuro, digo will run. Yo sé que run solito es correr, will run será entonces correrá. Con el verbo siempre escrito en presente, obviamente. Esa es como la gran diferencia. El run solo, correr. Will run va a ser entonces correrá. ¿Estudiantes, alguna duda, consulta sobre lo que estamos viendo ahora? ¿Algo que no esté quedando claro? No, profe. No, yo Juan Pablo también. Ok. Vamos bien entonces. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que escribir una oración? Y esta oración, obviamente, va a estar conectadísima a la pregunta esencial de esta semana. Aquí, estudiantes, está la fórmula para que ustedes puedan escribir una oración. Pero ojo también con los detalles que aparecen en la parte de abajo. Esto prácticamente nosotros le decimos gramática. Cuando yo le explico como una fórmula para poder hacer una oración, esto es lo que se llama gramática. ¿Cómo nosotros creamos una oración en futuro? De la siguiente manera. Empezamos siempre, como ustedes ya sabrán, con un pronombre. Siempre con un pronombre. ¿Ah? ¿Cuántos pronombres son? 7 pronombres exactamente. Si ustedes recordarán, I, you, we, they, he, she, it. Cualquiera de esos 7 pronombres. O a veces incluso, en vez de un pronombre, puede ir un nombre en sí. Luego, seleccionamos will o want. Si la oración va a ser con futuro positivo o futuro negativo. ¿Ah? Que no va a pasar. Que no va a pasar. O sea que no pasará. Pasará. Will o want. A ustedes escogen dependiendo de qué futuro quieren expresar. Luego de eso va a ir el verbo. Recordar siempre que el verbo tiene que ir en tiempo presente. La acción. Verbo o acción. Y al último tiene que ir un complemento. Vayan tomando notita de esta fórmula, estudiantes. De todas maneras aparece en la pregunta esencial. Sí, tranquilo, Felipe. No se emociona. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, esto es importante que copien. ¿Ok? Pronombre will o want
Luego viene el verbo en presente, la acción en presente. Y por último, un complemento. Recuerden que los complementos entregan información sobre la acción, ya sea qué, dónde, cuándo. Ojo, si hablan del cuándo, no van a usar un cuándo, por ejemplo, si estamos haciendo una oración en futuro y en la oración aparece ayer, yo correré ayer, por ejemplo, no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando del futuro. ¿Me pueden complementar cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Cómo también? ¿Cómo se hizo la acción? Yo correré rápidamente, de la mejor manera, etcétera. También. ¿Ah? O el lugar también. ¿Dónde va a correr? Exacto. Yo correré en el estadio. ¿O con quién? También puede ser con quién. Yo correré con Mis amigos. mis amigos. Listo. Eso pueden ser complementos. Ok, entonces la suma de todo esto me va a dar una oración en futuro. Pero ojo, que cuando nosotros utilizamos este que se llama futuro probable, ojo aquí, muchas veces que ustedes utilicen el futuro probable, va a llevar a algunas de estas palabras que aparecen en la parte de abajo. Para predicciones sobre todo, podemos agregar palabras como I think, yo pienso, I believe, yo creo, maybe, quizás, probably, probablemente, I am sure, estoy seguro o segura. Y cualquiera de estas 5 tienen que ir antes del pronombre en la fórmula. ¿Estoy seguro o yo estoy seguro? Cualquiera de los dos está correcto. Entonces, cualquiera de estas palabras que aparecen aquí, entre comillas, normalmente cuando utilizamos este tipo de oración, estas palabras que están aquí, tú las escribes antes del pronombre. O sea, la antepones aquí y después va el resto de la oración. Así debería ser más o menos la pregunta esencial. Algo así debería ir la pregunta esencial. ¿Ok? Reitero. Estas frases son como indicadores de que mi oración en futuro es un futuro probable. ¿Ok? No es futuro certero. Es decir, yo pienso que esto pasará. ¿Es certero decir que lo que tú piensas, lo que tú crees? No. Lo que tú piensas puede estar equivocado. O lo que tú piensas simplemente puede ser también una predicción de una acción. Aunque tú digas estás seguro, no es válido decir estoy seguro que. Tú puedes estar seguro de muchas cosas y aún así equivocarte. Y creo que la vida nos ha dado ese golpe muchas veces quizás. ¿Ok? Pero recuerden, eso sí, estas palabras que aparecen aquí no son obligatorias para una oración o para que una oración esté en futuro. Pero sí son indicadores del indicador de futuro, por así decirlo. ¿Puede ser cualquiera de esos? Puede ser cualquiera de esos. En la pregunta esencial, tienen que utilizar uno de estos antes de empezar la oración, por si acaso. En la pregunta esencial, sí. Pero cuando en un inglés más informal o, por ejemplo, en un diálogo entre dos personas, no es obligatorio. ¿Ya? No es obligatorio. Pueden ir, por supuesto. Pero tú ya al usar estas palabras que están aquí, ya estás dando a entender a la persona, es algo probable, no es algo certero. Una de las expresiones que se usa mucho, will, y que es extraño, es con la edad que vas a cumplir. Porque no sabes si la vas a cumplir. Es probable. No sabes lo que puede pasar, lamentablemente. Yo puedo decir, el próximo año, I will be 31. Yo cumpliré 31 el próximo año. Y uso will porque es probable que cumpla 31. No es certero que cumpla 31. Ustedes saben a lo que voy, ¿cierto? Ojos de cruz al profeta. Ya, a eso me refiero. No saben lo que puede pasar. Probablemente ustedes van a estar en segundo nivel año. Segundo nivel año, muy bien, exactamente. Vamos a estar en segundo nivel año.
Segundo nivel medio. Segundo nivel medio, sí. Probablemente. Probablemente. ¿O no? You will be. Puede ser. Puede ser. Probable, no certero. No estoy seguro. Todavía nos queda tiempo. Bueno, entonces, como ustedes vieron recién, will ya dijimos que era un indicador de futuro. Pero incluso will puede tener un indicador de que el futuro es solo probable o incierto que ocurra. Estas palabras que vimos en esa tablita, que son las mismas que están aquí, que se usan normalmente para predecir, estas palabras son indicadores de que la acción es netamente probable. Es como una pista, prácticamente. Si tú ves que muchas oraciones comienzan con estas palabras, tú dices, futuro probable. Tiene que ir o will o want. Listo. Así es simple. ¿Va quedando claro sobre el futuro? Le pregunto, ¿ustedes también están aquí? Creo. Eso hubiera dicho como por colores, así como, yo creo, como por colores y dividiendo mis sale. Sí, se puede decir. Ok. Continuamos para tratar de ver toda la materia hoy día. Esas son las palabras que tienen que tener entonces prácticamente en su mente o en sus notitas cuando ustedes quieran escribir o hacer la pregunta esencial de esta semana. Exacto, ponerlo al principio de la pregunta esencial. A continuación, entonces, pongan, ahora sí, no es que lo que dije antes era mentira, pero ahora sí, o sí, pongan mucha atención a lo que vamos a ver ahora. Porque lo que vamos a ver ahora va a ser en la mente, muchas veces. Vamos a ver en qué situaciones específicas utilizaríamos will o want en inglés. Situaciones específicas. Ojo. Voy a ser muy enfático en situaciones específicas. Porque lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a mostrar situaciones distintas en lo que yo puedo usar el futuro certero. Aquí solamente futuro probable. Ojo. Pon mucha atención a las explicaciones, ya que esto no es un futuro que vaya a pasar de forma certera. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. No todos los ejemplos van a tener las palabras estas que vimos ahora. ¿Ya? Porque, reitero, estas palabras no son obligatorias. Sí van a ser obligatorias para ustedes en la pregunta esencial. Pero normalmente no son obligatorias. Así que pongan mucha atención a en qué situaciones yo voy a utilizar will en inglés. O want en inglés. Primero, creencias. No en creencias de seres divinos, ¿cierto? Se refiere a algo que tú crees que será de esa forma, que pasará. Utilizamos entonces will o want, si quieren anoten el título de esto, y al menos un ejemplo, para ir tomando notitas. El título, que es beliefs, creencias, y al menos uno de los ejemplos. ¿Cuál recomiendo yo? El más breve. ¿Es positivo? ¿Ah? ¿Es positivo? Sí. Ok, utilizamos will o want para expresar creencias sobre el futuro. Depende mucho del contexto. Depende mucho del contexto. Por ejemplo, ¿usted a qué hora entran a clases todos los días? A las 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú te despiertas 5 para las 9? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Llegarás tarde, ¿cierto? Entonces, de hecho, tú puedes llegar igual a tiempo, probablemente. Podrías llegar a tiempo. Si tuvieras un helicóptero, te transportarías como Dragon Ball. O simplemente vives muy cerca. Pero de poder puedes llegar. Podría pasar. Entonces, imagínate, vas acosado, ¿y cuál sería tu pensamiento sobre tu futuro?
I'll be late. Llegaré tarde. Como pueden notar, aquí el will lo simplificamos. Comilla LL. Y antes viene el pronombre. I'll be late. Llegaré tarde. ¿Es seguro que va a llegar tarde? No. Probablemente venía a tiempo y la persona se encontró con un taco. Y el taco está avanzando lento también. No sabes si es llegar tarde o no. Tal como el profe aquí en su auto. O, we won't have to take the train. Sobre el futuro. No tendremos que subirnos al metro o al tren. Quizás vamos tarde, pero no tan tarde como para tomar el tren. ¿Ya? Esta es una creencia sobre el futuro. Tú pensarás, lo puedo usar en cualquier momento de todas maneras. Lo puedo usar en muchos contextos. Pero recuerden, el contexto en estas oraciones, la razón por la que tú estás expresando esto, es lo importante. Entonces, para resumir, creencias, ¿cierto? En creencias podemos utilizar will o want sobre lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Cuando incluso la gente habla del futuro sobre que van a haber robots o que podemos vivir en otro planeta, a hacer algo sobre creencias del futuro, ahí también se expresan con will. Robots will work for everybody. Los robots trabajarán para todos. Es solamente una creencia. Si bien hay países que tienen robots con rueditas, como con bandejas, etc., todavía no son como robots autónomos, por así decirlo. Eso sí, hay un robot en Japón que entrega una bandeja de postres en un restaurante y va a tu mesa y te ofrece postres. De hecho, Y si tú no aceptas un postre, el robot llora. de hecho también hay unos recepcionistas en hoteles que son robots. Exacto. ¿Cómo avanza la tecnología? Tú llegas al restaurante, o sea, ¿Al hotel? y dice el hotel y es el robot, toma la mira y se te pasa la llave. ¿Ves? La tecnología avanza. De hecho, vamos a tener profesores robots en un momento. ¿No? Un tío Estefano robot. Que saque la mano cuando lo estén copiando. Ok. Ojo, decisiones inmediatas. Immediate decision. Segunda situación en la que podemos utilizar esto. Utilizamos entonces will o want para una decisión tomada en el momento, para cambiar tu futuro más cercano. Si bien dijimos que esto era futuro probable, también puedes cambiar tu futuro cercano, pero reitero, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero sí tratarás de cambiar tu futuro más cercano. Por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si estás pasando frío? ¿Qué es lo que tú haces? Abrigarte, ¿cierto? Y es lo que dice este ejemplo. I am cold. Tengo frío. I think I'll wear a sweater. Pienso que, ahí tenemos una de las palabras que estábamos viendo hoy día, hace un ratito. I think, yo pienso que usaré o vestiré un suéter. ¿Lo voy a hacer realmente? No necesariamente. Tengo frío ahora, ¿cierto? Pero quizás me puedo abrigar de otra forma. Puedo acostarme, puedo prender el calefactor, o puedo abrigarme con un suéter, por ejemplo. Imagínate que te encuentras con algún amigo o amiga de hace mucho tiempo en el paradero y están, métele conversando los dos. Pero de repente, ¡pum!, aparece tu micro, la que decir. That's my bus. Ese es mi micro. O ese es mi bus. I'll catch up with you later. Nos pondremos al día luego. ¿Ok? Ya que tenías que irte porque ahí venía tu micro. Y por eso le dice a esa persona que se pondrán al día luego. O imagina también que ibas a un restaurante
Y cuando tú vas a ordenar, cuando vas a hacer tu pedido, lo haces utilizando will. ¿Por qué? Porque es una decisión inmediata para tu futuro cercano, cuando te entreguen la comida. I think I'll have the pizza. Pienso que pediré pizza. Promises or offers. Promesas u ofrecimientos. Utilizamos will o want también para hacer ciertos tipos de promesas a las personas u ofrecimientos a ellas. Como por ejemplo ofrecer ayuda, ¿cierto? No es como te ayudo. No, esto es te ayudaré. Recuerden que es futuro. Si tú quieres ofrecer ayuda o prometerle algo a alguien sobre el futuro, vas a utilizar también will. Porque nuevamente, si bien tú haces una promesa, no realmente quiere decir que se va a cumplir. Utilizamos entonces de esa manera. I won't help you tomorrow. Yo no te ayudaré mañana. Voy a poner puntero. Puntero láser. Yo no te ayudaré mañana. Eso sería, al ofrecer ayuda sería un ofrecimiento o una promesa. We'll come next week. Nosotros, como es venir, entonces esto sería futuro, vendremos, nosotros vendremos la próxima semana. Eso ya vendría siendo una promesa. Porque recuerda que no sabes si esto se va a cumplir. Si tú le dices a alguien, vendremos la próxima semana, puede ser que tus planes cambien. Que tú ya no puedas recibirlos o que esas personas ya no puedan venir. Por tanto, puede cambiar. O a veces incluso se lo olvida a muchas personas. Por eso nadie me visita. Siguiente tema. Situaciones probables o también predicciones. ¿Alguien recuerda cómo se llama el que ve el pronóstico del clima en el TVN que siempre les equivoca? A ver si se acuerda aquí la gente en la casa. ¿No? Solamente saben que es el tipo de clima que siempre se equivoca. Apareció en un programa, o sea, en un comercial de un juego de azar, gritando, al fin la chunté. ¿No se acuerdan? Ya. Ay, sí, sí sé quién es, pero no me acuerdo el nombre, no me puedo acordar. Apellido Torres, ¿no? Iván Torres. Iván Torres. Sí, exactamente. Salió en el comercial del Kino. Exacto. Ya, Iván Torres. Que siempre decía, ya, viene lluvia, y la gente con parca, medio sol. Lamentablemente, son predicciones del clima. Nunca van a ser exactas o certeras. Al igual que las personas que hacen predicciones sobre, como la tía Yoli. O sobre el deporte, por ejemplo, también. Sí. Sobre el terreno. Es como decir, hay predicción más mala que decir, hoy en Chile va a haber un temblor. Tiembla todos los días. Si tiembla cada rato. ¿Cierto? Y la gente le cree, no, es que esto es brasileño, ¿cierto? No. Chile es un país sísmico. En Chile va a temblar sí o sí. Constantemente se está moviendo la tierra. Sí. De hecho, tiembla cada rato si nosotros no percibimos muchos. Exacto. Ya podría estar en otro momento. Ojo, entonces, situaciones probables o predicciones. Utilizamos will o want para hablar sobre algo que creemos que pasará en el futuro. Pero necesitamos también información a veces. Por ejemplo, I think it won't rain tonight. Pienso que no lloverá esta noche. Porque imagínate que quizás el cielo está completamente nublado, pero hace frío. Eso te dice al tiro que no va a llover. Pero si está nublado y hace calor, o está cálido, ya es como la sensación de que, sí, hay lluvia, se viene lluvia. Hay algunos abuelos que dicen, me duele la rodilla, va a llover. Y llueve. ¿Cierto? ¿O no solamente mi abuela hacía eso? Ninguno.
¿Sí? ¿Alguien más? Dice, me duele la rodilla, va a llover. ¿No? ¿Yo nomás? ¿También? Ah, ya, muy bien, no soy el único. O como, véngase en el codo. Ah, sí, te veas en el codo y no te subís porque te va a llegar un regalo, ¿cierto? Cosas del viejas costumbres, viejas generaciones, exactamente. She's sure he'll be successful. Ella está segura de que él será exitoso. Es probable. Lo anterior era una predicción. Como la gente que predice los partidos también. No pienso que Chile va a ganar. O va a ganarse una derrota. Ya no se sabe. Ya no se sabe ya cómo está jugando Chile. Con Ben Brereton, victoria. ¿Sí? Probablemente Ben Brereton hará un gol. Ya. Tú dirías, Brereton will score. Anotará, ¿cierto? Ya, pero continuemos. Lo importante al hablar del futuro probable es tratar de entender el contexto en el que se está hablando. Al comprender esto, sabríamos a qué nos estamos refiriendo. A esta actividad la vamos a dejar como cápsula, que no vamos a alcanzar por cosa de tiempo. Si usted la quiere hacer, completarla con will o want, puede hacerlo, pero recuerde que tiene que ver la oración completa. Pero antes, hay más. Y aquí es una situación que empieza a enredar un poco las cabezas, los cables. Hay más situaciones en las que puedes usar will. Más situaciones en las que puedes usar will. Esta puede necesitar un contexto más personal. Por ejemplo, imaginemos esto. Planes. Will. Si tú utilizas planes y los expresas con la palabra will, nada está planeado realmente. Estamos pensando sobre lo que haremos en el momento. Reitero, alguien te pregunta a ti, ¿Are you busy this evening? ¿Estás ocupado o ocupada esta noche? ¿O hoy día? Y tú le dices a esa persona, I think I will probably watch TV. Pienso que probablemente veré televisión. ¿Qué quiere decirle a esa persona al tú expresar esto con will? Dice, no tengo planes en la noche, pero pienso en lo que probablemente haré. No había nada planeado, simplemente lo pensaste de improviso. ¿Por qué estoy destacando los planes aquí? Porque la próxima semana vamos a ver los planes también con la otra palabra. Para que se vea la diferencia. Cuando utilizamos will, cuando utilizamos going to. Y la intención, el contexto, es lo que vale. Así que recuerda, si no tienes planes pensados, siempre usa will. Su contraparte es similar a lo visto esta semana, pero también cuenta con sus diferencias muy marcadas. Aquí llegamos entonces a la pregunta esencial número 27. No es necesario que nosotros sepamos todos los contextos en el que tengo que utilizar will como vimos ahora. Solamente era para explicárselo a ustedes también. Pero al momento de crear una oración, van a estar correctas de todas maneras. Pregunta esencial dice, crea entonces 4 oraciones. Utilizando 2 veces will y 2 veces want. 2 de cada uno. 2 de cada uno. 2 con will, 2 con want. Comienza cada oración con un indicador. ¿Ok? Ese indicador que dijimos recién que era I think, yo pienso, I believe, yo creo, probably, probablemente. Lo mismo que están en la diapositiva número 9. ¿Podemos hacer una fecha donde debería ir? Ya, por ejemplo, si voy a utilizar probably, esta palabra que está aquí, probably, esta palabra va a ir antes del pronombre. Al comienzo de la oración. Al comienzo de la oración. Ahí tiene que ir. Luego de seleccionar una de esas palabras de indicación, voy a comenzar la oración con el siguiente orden. Pronombre, luego will o want, según si voy a hacer mi oración positiva o negativa. Si pasará o no pasará. Exacto. Mi verbo, mi acción,
Y por último, un complemento. El verbo tiene que ir en presente, chiquillo. Recuerden siempre que el verbo tiene que ir en presente, el will me indica el futuro. También, el complemento, por ejemplo, puede ser un lugar. Pero, por ejemplo, no pongan simplemente casa. Casa no es el complemento. Debería ser en la casa. ¿Ok? ¿El complemento puede ser un lugar? Sí. ¿Puede ser una cosa? También. ¿Puede ser un día? Por supuesto que puede ser un día. ¿Puede ser con quién yo voy a realizar la acción? También puede ser eso el complemento. Ojo con la parte que está en rojo. Ojo. Si yo encuentro la oración que escribiste en internet, tendrás que hacerlo de nuevo. Recuerda crear tus oraciones de acuerdo al contenido de la clase. No quiero tampoco que copien las oraciones que yo hice en estos ejemplos. Tiene que crear, por eso aquí dice, crea 4 oraciones. No es copia 4 oraciones. Cualquier duda o consulta, hablar entonces con tus profesores. Esa es la pregunta esencial, estudiante. Use traductor solamente de lo que sea necesario, chiquillo. Sí. Por ejemplo, para el complemento.